Sí, yo me llamo Antonio García Escobar y nací en el 45, 1900, el 15 de agosto, precisamente. Por tanto, tengo 79 años. Yo nací en el Rincón y me crié. Nací abajo y bueno, lo que puedo decir es algo de abajo del Rincón es que era un sitio, era un barrio, un pequeño barrio agrícola con muchas carencias. Muchísimas carencias, claro, lógico. En principio era un barrio, y sigue siendo un barrio, bueno, ahora también se utiliza como una cuestión turística, ¿no? También, ¿no? Donde hay residentes también extranjeros y tal igual. Pero afortunadamente no es un sitio que haya sido muy machacado por el tema de este boom turístico. El Rincón limita con toda la zona del puerto de la Cruz, lo que es la Paz, todo eso, acá el barranco que lo divide y así también toda parte de la zona de Santa Úrsula. Llegamos hasta abajo, hasta Lancón y ya todo eso, de ahí para allá todo es vertiente es como una especie de brazo, ¿no? De tierra que llega al mar, ¿no? Pero que también se vivía de forma, habían familias que vivían muy mal. Por ejemplo, yo era una familia que tenía muchas carencias, pero había muchas otras familias que no tenían nada, absolutamente nada. Y que en eso pues había un apoyo explícito del resto de los vecinos para que pudieran comer o cuando hacíamos lo mismo le entregábamos algo y tal y cual, pero fue un momento bastante siniestro, políticamente hablando, de lo que yo me acuerdo y hablaban nuestros padres. Siniestro hablo de que no te dejaban hablar mucho sobre el tema de la propia situación en que vivías. Estoy hablando de la política, esa política del golpe de Estado. El miedo campaba por todos lados. La gente tenía mucho miedo, teníamos mucho miedo. Sobre todo estos son historias que me contaban, porque yo era un menudo, mequetrefe, me contaban nuestros padres y sobre todo mis abuelos. Hablaban en ese tema, ¿no? Apenas podían hablar, trabajaban como burritos y no le pagaban, o no le pagaban en dinero, mucho. Le pagaban con lo que cultivaban. Mi familia siempre fue una familia con creencias republicanas, ¿no? Sobre todo mi abuela materna. Y entonces se vivía muy mal, muy mal, nos sentíamos muy mal. Y entonces, pero siempre se mantuvo esa llama de defensa de republicana. Y partió mucho la lucha de mi abuela materna, una luchadora. Era una medianera, nacida en el puerto de la Cruz y medianera aquí en una de las fincas del Rincón, y una luchadora, pero cada vez que me acuerdo me emociono. Siempre hablaba de los derechos. Su fundamento en la vida era la defensa de los derechos de los ciudadanos. Siempre estaba con eso. Siempre estuviera allí plantando la papa, cargando la piña, lo que sea, y siempre la defensa y nosotros aprendimos mucho de ella. Yo sé del caso de un muchacho que vivía en el Rincón, que estaban pasando hambre, pero hambre verdadera. Y el patrón de la finca, para dar ejemplo, lo cogió junto con otros, lo amarraron con vergas, y el chico, y lo llevaron. No sabemos dónde lo llevaron, no tengo ni idea. Sé que me acabo de enterar no hace mucho de que se fue a Las Palmas a vivir
y ahí murió hace poco. Pero eso fue así. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue únicamente que el hambre era tan grande en su casa que robó algo de comida donde los trabajadores dejaban los cestos que los dejaban colgados en la platanera y robó un poco de comida, en este caso un poco de gofio. Pues, como eso podía ser problema político dentro de la finca de este patrón, pues, y prácticamente desapareció el muchacho de ese barrio y apareció en Las Palmas. Y en Las Palmas, vuelvo a repetir, me acabo de enterar de que murió, viejito ya, pero que nunca me contaron no hace mucho, que nunca dejó de comentar lo que le había pasado. Sí, llegué a estudiar poco, pero había mucha carencia y había que ayudar. Y empezábamos, sobre todo, por ejemplo, empezamos a estudiar en El Rincón porque se creó como una especie de pequeña asociación de algunos padres y conseguimos un salón y allí apareció un maestro que no conocíamos. Pero era tal el ansia de aprender algo que cada vez que el maestro terminaba, por la noche, eso era por la noche, o sea, a las 9 de la noche, a las 10 después de estar cansaditos de trabajar, que le cogíamos la mano al maestro, todos los chicos, y le decíamos, maestro, así con estas palabras, maestro, usted vuelve mañana, ¿verdad? Vuelve mañana. Y aquello al maestro parece que le emocionó de tal, claro, el ansia de los jóvenes, de los niños. Nosotros en esa época éramos niños, que entonces y no se le pagaba nada. Como representante, pero ya de adulto como representante comercial, y después un sindicato, en este caso Intersindical Canaria, contrató mis servicios y hasta la jubilación. Claro que significa todo, es que la vida que íbamos conociendo, descubriendo la vida y tal, jóvenes, el Atlante era un punto de referencia. Era punto de referencia incluso para el noviazgo, los matrimonios que de allí salían. No había otro punto de referencia en esto. Sobre todo para el pueblo llano. No había otro punto de referencia. Y por eso afectó tanto a los ciudadanos. Y el punto de referencia de la gente, salir el domingo, ir al cine, que no había otra cosa. Y allí se conocían infinidad de parejas. Y de allí salieron infinidad de matrimonios, que yo todavía conozco. Pero más que el encadenamiento que nos encadenamos en un momento determinado, que lo hicimos en La Pala de derribo, pues fue una decisión espontánea. En un momento determinado digo, pues no, nos tenemos que encadenar aquí en La Pala para que nos siga destrozando este tema. Aunque ya teníamos nosotros alguna experiencia, porque eso lo hicimos también en Las Cañadas. En Las Cañadas fue porque estaban sacando continuamente material del Teide abajo, en la parte de abajo, que es la Zahorra, y el pico ese, y que veíamos que estaban sacando cada vez más camiones hasta que conseguimos que no siguieran sacando. Vamos a ver lo que a mí me gustaría, probablemente. O sea, yo siempre he abogado por la participación activa del ciudadano. O sea, no solo en la participación de la fiesta en sí, como ciudadano, sino la participación de tomar también decisiones en esos actos, cómo hay que hacerla, cómo no hay que hacerla.